Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tomoeñe. Hoy vamos a ver cómo empezar a instalar nuestras integraciones en Home Assistant. Para ello utilizaremos una integración bastante sorprendente y a la vez inútil, podría decir, ya que parece que la comunidad de Home Assistant se ha unido a la histeria del coronavirus. Han creado una integración para saber los casos que existe a través del mundo y diferentes países, una integración muy sencillita que nos va a servir para ver cómo instalar integraciones en Home Assistant de manera fácil y rápida. Vamos a por ello. Desde la página principal de Home Assistant iremos a la sección de integraciones. Aquí, en su buscador, buscaremos coronavirus. Una vez dentro de su sección, nos explican qué es esto del coronavirus en este caso y cómo configurarlo. Nos dirigiremos a la sección de configuración, integraciones, haremos clic en el más, buscamos coronavirus y seguimos las instrucciones para configurar el sensor. Bueno, pues así como decían las instrucciones de la integración, nos vamos a configuración, integraciones, el botón del más y buscamos coronavirus. Seguimos las instrucciones, escogemos un país el que queremos monitorizar. Así que de momento vamos a coger el mundo entero, por ejemplo. Submit, finalizar. Ya tenemos la integración aquí hecha. Vamos a la página de Overview, que es donde están todas nuestras cosas, y vamos a modificar el layout. Configuramos la UI, le damos al más también para añadir una nueva tarjeta. Creamos una tarjeta de Entities, ponemos de nombre coronavirus mundo, desactivamos este switch, no lo vamos a necesitar, y ya tenemos las tarjetas donde nos van a enseñar, ¿vale? Así que vamos a empezar añadiendo tarjetas, pues los casos actuales de coronavirus en todo el mundo, los que están confirmados, los que se han recuperado y los que han muerto de esto. Guardamos y como veis ya se nos ha añadido una tarjeta que nos muestra los datos del coronavirus. Vamos a añadir otra y vamos a enseñar algo más cercano como puede ser España, ¿vale? Como decían las instrucciones, seguimos otra vez, buscamos coronavirus y esta vez elegimos España, Submit, y nos vamos a crear otra vez otra tarjeta en la página principal. Entities, desactivamos el switch y lo ponemos otra vez en el orden que queramos. Hay que notar que pone Spain y aquí pone Worldwide, ¿vale? Tenemos que coger en este caso las de Spain. Pues en este caso me quedo con las confirmados, con los recuperados y con las muertes. No me apetece añadir el otro. Guardamos. Ya tenemos aquí coronavirus España, coronavirus mundo. ¿Vale? Así de sencillo. Cerramos aquí y ya tenemos la integración hecha y lista para monitorizarla. Quería mostraros también qué es esto del IoT Class, ¿vale? Que en este caso pone Cloud Pooling. Si le damos a la información, nos lleva a esta tablita. Aquí nos explican los tipos de conexión que hay entre la integración y los distintos dispositivos que vamos a monitorizar o vamos a controlar. Assume State quiere decir que Home Assistant va a imaginarse el estado en el que está el dispositivo o la información que nos va a llegar. No tenemos conexión con el dispositivo, así que es un poco imaginación, es lo peor de todo, ¿vale? Cloud Pooling y Cloud Push. Cloud quiere decir que necesitamos conexión a internet, ¿vale? En este caso Pooling es que nosotros vamos a estar preguntando constantemente si tenemos información nueva.
como el niño el que va en el coche y dice, hemos llegado ya, no, hemos llegado ya, no. Así. Vamos a estar constantemente preguntando. ¿Hemos llegado ya a la India? No. ¿Hemos llegado ya a la India? No. ¿Hemos llegado ya a la India? ¿Que no? ¿Hemos llegado ya a la India? No. Espere. Hemos llegado. Cloud Push. Necesitamos internet y vamos a estar esperando a que haya una información nueva. ¿Vale? Cuando el sensor tenga una información, nos la mandará nosotros mientras estamos tranquilamente esperando. Local quiere decir que es un sensor que tenemos dentro de nuestra red local. No vamos a necesitar internet para conectarnos ni obtener información. Y el pooling y el push, como en la sección de antes del cloud, pooling vamos a estar preguntando todo el rato a este sensor local y el push lo vamos a estar esperando a que él nos mande la información. Estos son los 5 tipos de conexiones que tenemos con las integraciones. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente quería enseñaros cómo empezar a instalar vuestras integraciones en Home Assistant. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Déjame en los comentarios la siguiente información que quieres saber sobre Home Assistant, qué es lo que quieres en lo que trabajemos, todas esas cosas, un comentario y te responderé. Nos vemos en el siguiente vídeo.